varios hermanos que están en el ministerio de la catequesis, que enseñan la fe, me piden que reflexione un poco sobre la importancia del sacramento de la confirmación en los jóvenes. Y son varios los que me lo pidieron a través de un correo a ACI Prensa, a la agencia ACI Prensa, también a través de las redes sociales en un par de ocasiones, en Twitter y en Facebook. Y no se me ocurre mucho que decir respecto de la confirmación. Recordemos la confirmación. ¿Qué cosa es? Es el sacramento que nos confirma para reafirmar de manera adulta, es decir, de manera consciente, que nosotros aceptamos la realidad del bautismo, porque el bautismo, la gran mayoría de los católicos lo recibieron cuando recién habíamos nacido o poco tiempo después de haber nacido, es decir, donde nuestros padres obtuvieron para nosotros la gracia de salir del pecado original y ser incorporados a la Iglesia de Jesucristo. Pero obviamente un católico no llega a la adultez cristiana sino a través de la confirmación. Sobre el sacramento de la confirmación hay que decir que no son pocos los obispos y algunos padres de la Iglesia que sostienen que debería recibirse muy temprano, es decir, cuando un muchacho, en realidad cuando uno ha dejado ya de ser niño en términos de inconsciencia, pero cuando todavía es niño, porque la confirmación, es decir, confirmar que yo he recibido el bautismo, es decir, soy un católico y formo parte plena de la Iglesia y en consecuencia me hago corresponsable de la Iglesia, es un acto que se debería hacer antes de recibir la comunión por primera vez y no después. Nosotros sabemos que la manera habitual en la que se presentan y se realiza la catequesis sacramental es que después del bautismo, la primera catequesis que reciben los niños, suponiendo, como muchas veces sucede, aunque no debería ser así, que los niños no son catequizados en su casa, va a ser la catequesis de la primera comunión. Algunos obispos, por ejemplo, el cardenal Stanislao Karlich o el arzobispo Samuel Aquila en Estados Unidos, consideraban que sería bueno cambiar el orden de la proporción de estos sacramentos. Por si acaso, al respecto, obviamente el bautismo es el primero de los sacramentos que hay que recibir porque es el que nos saca del estado de la mortandad espiritual, pero después, si es que la confirmación o la primera comunión es primero, no existe ninguna definición dogmática, pero obviamente sí existe una práctica en la Iglesia tradicional que es la que señala que la comunión se recibe por primera vez antes de la confirmación, para que sean los jóvenes y la catequesis propia de los jóvenes el de la confirmación. Cada una de estas posiciones tiene su argumento, no viene al caso ahora entrar en ese debate que tiene sus ángulos interesantes. Lo importante es que para aquellos que creen que la comunión es precisamente un don de tal magnitud que debería requerir la adultez del cristiano, lo único que hace es acentuar, no disminuir, la importancia que tiene el sacramento de la confirmación. Lamentablemente, ¿en qué circunstancias la mayoría de los jóvenes reciben el sacramento de la confirmación? Cuando se están por casar, porque normalmente la Iglesia recomienda que los esposos, que los futuros esposos, es decir, que los novios, estén confirmados. Entonces, para efectos de casarse por la Iglesia, como mucha gente lo quiere hacer por cuestiones de tradición, de estética o también, digamos, de fe, o las varias razones mezcladas, entonces mucha gente
cree que, y muchas parroquias dicen que la confirmación es obligatorio tenerla. Y dicen que es obligatorio porque calculo yo que algunas creerán que de esa forma motivarán a los jóvenes a pasar por la catequesis de la confirmación. Pero lo que termina sucediendo es que para la mayoría de los que se van a casar, cuando se dice esto que no es correcto, que la confirmación es obligatoria para recibir el sacramento del matrimonio, cuando no lo es, lo que se termina haciendo es convertir la confirmación en un trámite por cumplir. Y en consecuencia, la preparación para la confirmación, que es una catequesis propia y típica de los jóvenes, termina convirtiéndose en un mero trámite. Y cuando se convierte en un mero trámite, entonces su valor, su preparación, se pierden en el medio del camino de la vida. Entonces, mi único aporte sería recordar qué cosa es la confirmación. La confirmación es el sacramento de la adultez cristiana. Es lo que convierte al cristiano en un adulto y en consecuencia en un miembro responsable de la iglesia. ¿Y eso qué cosa significa? Recuerden ustedes, la unción en la confirmación, es decir, el hecho de que se use el óleo santo, es porque nosotros somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, el sacerdocio común de los fieles, no la ordenación sacerdotal, ¿no? Pero eso significa que nosotros de ahora en adelante tenemos la responsabilidad de consagrar el mundo y toda nuestra vida a Dios, de predicar y defender la fe y de sustentar a la iglesia en sus necesidades de todo tipo, incluyendo las económicas. Entonces, a partir de la confirmación, el cristiano se convierte en un miembro adulto de la iglesia, es decir, ya no en un miembro que solamente mama y recibe de la iglesia, sino en un miembro que la construye. Entonces, toda la espiritualidad del laico como alguien que está comprometido con la vida de la iglesia y que es un miembro activo de la iglesia y que tiene el llamado universal, es decir, para todo el mundo, a la santidad, y de que trabaja y se esfuerza enérgicamente para poder vivir el Evangelio, todo esto solamente es posible si es que el cristiano es fiel al sacramento del bautismo. Allí es cuando recibe este mandato de ser discípulo de Jesucristo. Pero como una vez más lo recibimos cuando somos bebitos en la mayoría de los casos, y está bien, muy bien que así sea, la confirmación es el sacramento por el cual nosotros confirmamos y decimos: ese don que me hicieron padres y padrinos de arrancarme de la muerte espiritual y traerme a la vida en Cristo, yo lo confirmo. Ahora, en la plenitud de mis facultades, yo lo confirmo. Y justamente es la perfecta catequesis para los jóvenes. Y creo que es el mejor programa de formación juvenil que se puede ofrecer. Para los jóvenes que no están confirmados, creo que parroquias y movimientos hacen un gran servicio ofreciendo un programa de confirmación sólido, fuerte, consistente, obviamente atractivo, juvenil, animado, con buenos catequistas, pero fundamentalmente que les dé consistencia, que les haga comprender la fe, que los anime a vivir la fe. Y en consecuencia, la pastoral juvenil en una parroquia puede girar en torno a la confirmación y luego ser las formas de perseverancia que los jóvenes escogen para vivir el compromiso de la confirmación. Creo que eso lamentablemente no es muy común y creo que eso podría de verdad hacer todavía más fuerte y más eficaz la pastoral juvenil de nuestras comunidades cristianas. Que tengas un buen día.